Mis hijos ingratos me obligaron a cuidar de mi exmarido paralítico, alegando que, donde hubo fuego, cenizas quedan, solo para proteger su herencia de los costosos asilos. Creyeron que yo era una santa que había olvidado décadas de abuso. Sonreí y acepté. Pero en cuanto nos quedamos a solas, el terror inundó los ojos de mi ex. Por fin comprendió que no volví para cuidarlo, volví para hacérselo pagar. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Tras mudarme de nuevo a esta casa, un lugar antes empapado de miedo y noches en vela, sentí un tirón extraño, casi olvidado, en el pecho, como si las paredes quisieran ponerme a prueba para ver en qué me había convertido. Frank estaba sentado en su silla de ruedas, y aunque la mitad de su cuerpo ya no le respondía, aquel viejo aire de mando, esa arrogancia quebradiza que llevaba pegada como una segunda piel, seguía intacta. Tengo hambre, farfulló, las palabras gruesas y deformadas, como si llevara una papa hirviendo en la boca. ¿Qué miras? Ve a hacer la cena. Años de matrimonio habían entrenado demasiado bien mis oídos, incluso entre esos sonidos torpes, podía distinguir cada sílaba de la orden. Mi cuerpo reconoció el mandato antes que mi mente, pero esta vez, no caminé hacia la cocina. En cambio, me giré y serví una taza de café negro recién hecho, el vapor enroscándose como una advertencia silenciosa. Acerqué la taza a sus labios y la incliné hacia él, obligándolo a beber antes de que pudiera protestar. El calor hizo que se apartara de un salto instintivo, su mano debilitada manoteando torpemente en el aire, mientras un gorgoteo de pánico se le escapaba de la garganta. Le apoyé una mano con firmeza en el hombro y con la otra le sujeté la mandíbula, hablándole en un tono suave, casi tierno. Te estoy ayudando, Frank. Sé que tienes sed. No pelees. Tómalo con calma. Cuando Frank y yo aún estábamos casados, cada vez que él enfermaba yo pasaba la noche entera a su lado. Cada 2 horas le tomaba la temperatura, le daba agua con hielo, le limpiaba el sudor de la frente, cumpliendo cada pequeño gesto de cuidado como si fuera mi obligación, como si la devoción pudiera, por sí sola, sostener a una familia que se caía a pedazos. Pero cuando fui yo quien cayó enferma, ardiendo de fiebre, tan débil que ni siquiera podía colgar las piernas fuera del colchón, y le pedí que me calentara una simple lata de sopa, ni siquiera apartó la mirada del partido de fútbol en la televisión. Solo lanzó a la cama una botella de agua a temperatura ambiente y 2 aspirinas caducadas. Si tienes sed, bebe agua. La deshidratación causa dolor de cabeza. Bebe más agua y todo se arregla. Y deja de gemir como una heroína trágica. Claro. El agua lo cura todo. Cura el hambre, baja la fiebre y, al parecer, también elimina las responsabilidades. Así que ahora, simplemente estoy devolviendo esa misma amabilidad, entregándosela gota por gota, exactamente como él lo hacía. Jessica y Tyler estaban a un lado, observándome atender a Frank con una delicadeza tan convincente que hasta se les humedecieron los ojos. Confundieron toda la función con devoción. Jessica dio un paso al frente y tomó mis manos. Mamá, aunque ustedes se divorciaron, supongo que las viejas llamas nunca mueren, ¿no? Es una bendición que estés aquí para papá. Tyler exhaló como un hombre que escapa por poco de un desastre, asintiendo con tanta fuerza que se le movió el flequillo. Es una bendición para todos. Mamá, nos estás salvando la vida. Si no te hubiéramos traído, tendríamos que mandarlo a uno de esos asilos absurdamente caros, y ya sabes lo terrible que puede ser el personal. Te lo vamos a agradecer toda la vida. Les hice un gesto magnánimo, casi santo, para despedirlos. Vayan a ocuparse de sus cosas. Yo estoy aquí. Y no se preocupen, voy a cuidarlo pero muy bien. El alivio en sus caras fue casi cómico, como si por fin hubieran tirado una bolsa de basura podrida que llevaba días atorándoles la vida. Me abrazaron rápido y salieron corriendo más veloz que un par de conejos asustados. Esos dos heredaron la sangre fría y egoísta de su padre con una precisión perfecta. No vieron la mano temblorosa con la que Frank trató de alcanzarlos. No vieron el terror desbordándose en sus ojos. Cuando la puerta se cerró con un clic suave, la casa cayó en un silencio espeso, total. Miré a Frank y sonreí. Frank, ¿quién lo diría?
Después de todo, tu silla de ruedas terminó de nuevo en mis manos. Sus ojos turbios se abrieron, y por primera vez le vi algo que nunca antes había visto: comprensión. Reconocimiento. La chispa de alguien que sabe exactamente lo que está pasando. Viniste a vengarte. Su lengua seguía quemada por el café, y ahora sus palabras se disolvían en sonidos aún más espesos. La baba resbalaba por la comisura torcida de su boca, colgando como un recordatorio de todo lo que él creía que jamás sería. Pero yo lo entendí perfectamente. Siempre lo he entendido. Y mi sonrisa solo se hizo más cálida, más profunda, casi tierna. Hace 30 años, justo después de dar a luz a Tyler, un bebé enorme nacido por cesárea de emergencia, yo estaba tendida en una cama de hospital con una larga incisión ardiente atravesándome el abdomen. Mi cuerpo se sentía como si lo hubieran abierto a la fuerza y luego recompuesto a golpes. Y aún así, 3 días después de llegar a casa, tú insististe en organizar una fiesta de Super Bowl. Querías cerveza, costillas y conversación ruidosa con tus amigos del lote de autos usados. Dijiste: deja de hacer drama. Todas las mujeres dan a luz. Estás en casa todo el día, cumple con tu trabajo de esposa. Mis invitados necesitan comida. Así que arrastré mi cuerpo recién cosido, palpitante de dolor, de la cocina a la sala una y otra vez, cargando cajas de cerveza, fingiendo que el mundo no se me iba de lado. Incluso cuando el dolor me atravesaba tan fuerte que me empapaba en sudor frío, tú solo me dijiste que fuera a retocarme el maquillaje porque mi cara pálida te avergonzaba delante de tus amigos. Esa noche, la incisión se abrió. Una infección severa se convirtió en sepsis. Casi me morí en una mesa de operaciones en urgencias, y perdí el útero para siempre. Y tu veredicto fue simplemente: eres demasiado débil. Arruinaste la fiesta. Dejé que ese recuerdo se asentara en mi pecho como un pedazo de metal enfriado, y luego miré hacia el termostato en la pared. Era enero en Chicago. La nieve aún se aferraba a los bordes de las ventanas, negándose a derretirse. Caminé hasta el termostato y apreté el botón de apagado sin dudar. Luego crucé la sala y abrí de par en par la gran puerta corrediza de vidrio. Una ráfaga de viento helado cortó la casa como una hoja, bajando la temperatura casi al instante. El calor desapareció en segundos, sustituido por ese tipo de frío que se te mete en los huesos y se queda ahí, paciente y despiadado. ¿Ves? El aire aquí dentro se estaba poniendo pesado. Un poco de ventilación es buena para el cuerpo. Me giré hacia él con una dulzura tranquila, casi doméstica. ¿Y cómo no puedes moverte ahora mismo? ¿Por qué no te quedas aquí un rato y te refrescas? Yo iré a hacer la cena. Ajusté la chaqueta de cachemira sobre mis hombros y sentí una ola aguda de frío recorrerme la piel. Pero el frío no me molestó, me despejó. Lo agudizó todo. Hizo que cada recuerdo se sintiera lo bastante cerca como para tocarlo. Frank dio un salto violento en la silla de ruedas, el frío sacudiéndolo como un baldazo de agua helada. Empezó a gritar, sonidos espesos y arrastrados cayéndose de su boca. No se distinguía ni una sola palabra, pero por la rabia retorcida de su rostro, podía adivinar que varias de esas sílabas empezaban con F. Para convencerme de volver y cuidarlo, los niños me habían entregado su tarjeta bancaria, su chequera y la tarjeta de débito donde le depositaban, cada mes, no solo el seguro social, sino también su generosa pensión del sindicato. Para ser sincera, los ingresos de jubilación de Frank hacían que mis cheques diminutos del seguro social parecieran calderilla. Y esto era solo el comienzo. Después de la cena, tiré los restos de puré de papa y la salsa directamente al triturador de basura, justo delante de él. La máquina rugió con un estruendo metálico, un chirrido agudo que resonó por toda la cocina. Frank estornudó tan fuerte que se le sacudió todo el cuerpo, y luego cayó en un gemido quebrado, gutural, como un animal herido suplicándole al mundo que parara. ¿De qué te quejas ahora? No hice tu porción. Saltarte una comida no te va a matar. Te pasas el día entero sentado en esa silla sin quemar ni una caloría. Piénsalo como probar la nueva moda, ayuno intermitente. Dicen que es fantástico para el estómago. ¿Te suena, Frank?
En aquel entonces yo trabajaba jornada completa y además criaba a 2 niños atrapados en la famosa etapa de los terrible TUS. Apenas tenía tiempo de respirar, mucho menos de comerme un sándwich en mi hora de almuerzo. El día que te pedí que vigilaras a los niños 10 minutos para poder comer algo caliente, me soltaste exactamente esa frase. Saltarse una comida no te va a matar. Mira tu cintura, no te vendría mal perder unas libras. Yo me parto el lomo en la oficina y, ¿me pides que haga de niñera? Las amas de casa se acomodan demasiado y se vuelven flores delicadas. Recuerdo todas esas noches en el baño, con la llave del grifo abierta para tapar el sonido de mis sollozos, preguntándome si tragarme un frasco entero de pastillas para dormir por fin detendría el agotamiento. En vez de eso, me limpié la cara, salí, y cambié otro pañal. Ese nudo asfixiante en el pecho vivió ahí durante años. Hasta hoy. Hoy por fin puedo hacer que él pruebe lo que es sentirse impotente. Después de una sola noche en la corriente de aire frío, Frank logró pescar un resfriado espectacular. No paraba de sorber, la mucosidad espesa burbujeando en el borde de sus labios hasta deslizarse hacia la boca. La escena me provocó tal repugnancia que tuve arcadas. Agarré un trapo manchado, uno que había usado antes para limpiar café derramado, y se lo tiré en el regazo. Te doy de comer, te visto, te dejo estar ahí sentado sin mover un dedo como si fueras un lord, y aún así logras enfermarte. Fruncí la nariz, asqueada. ¿Y bien? Límpiate. A menos que tu objetivo sea que vomite aquí mismo en el suelo. Estaba paralizado de un lado del cuerpo, y aunque el otro lado aún podía moverse, los años de artritis severa habían torcido sus dedos hasta convertirlos en garras que apenas le obedecían. Levantó la única mano que aún tenía algo de fuerza, temblando mientras agarraba el trapo. Solo limpiarse la cara, algo tan simple que nadie piensa en ello, le tomó varios intentos fallidos. Cuando por fin lo logró, la mucosidad había desaparecido, pero unas rayas de café le manchaban la piel como si fueran moretones. Puse los ojos en blanco y suspiré, dejando caer las palabras frías, afiladas. Inútil. Frank tiró el trapo al suelo en un estallido de furia frustrada. Emitió una serie de maldiciones ahogadas, guturales, nada inteligible, solo ese tipo de ruido que una aprende a ignorar como un electrodoméstico descompuesto en la habitación de al lado. Yo simplemente agarré el control remoto y subí el volumen de la televisión. Había un reality show basura, amas de casa gritando por quién había comprado el bolso diseñador más caro, jalándose del pelo como mapaches salvajes. Era ridículo, y me hizo reír a carcajadas. Mientras tanto, la nariz de Frank volvió a gotear. Intentó alcanzar el trapo que había tirado, pero sus dedos no podían doblarse lo suficiente. Luego giró hacia la caja de Kleenex en la mesa de centro, estirando todo lo que su cuerpo maltrecho le permitía. No la alcanzó. En su lugar, la tiró al suelo. Algo dentro de él se rompió. Empezó a llamarme por mi nombre. Claire. Claire. Luego más fuerte, desesperado. Pel, jame, pel. Cada sonido raspaba por su garganta como si tuviera que empujar cada sílaba a través de una tubería obstruida. Al final perdí la paciencia y le grité por encima del hombro. ¿Qué es ese lamento? ¿Estás paralizado o se te cayeron los 2 brazos? ¿No puedes agarrar un pañuelo tú solo? Y encima estás interrumpiendo la mejor parte del programa. Es solo un resfriado. Actúas como si el mundo se estuviera acabando. ¿Has visto a los pacientes en los centros de rehabilitación para accidentes cerebrovasculares? Algunos ya corren maratones, ¿y tú no puedes hacer nada? Porque prefieres fingir que eres un inútil para que todo el mundo te trate como a un recién nacido. Lástima que no tengas la suerte para que te consientan así. Frank me clavó una mirada tan llena de furia que casi parecía capaz de romper vidrio. Mantuvo ese gesto mucho tiempo, lo suficiente para que, increíblemente, sus ojos empezaran a enrojecerse. Así que esto era lo que la gente quería decir cuando afirmaba que la enfermedad vuelve frágil a un hombre. ¡Qué fascinante! Tomé mi copa de vino y caminé hacia él, divertida y curiosa, como si me acercara a una exhibición extraña en un museo. Oh, Dios mío, ¿de verdad estás llorando? Una carcajada se me escapó antes de poder contenerla. Mírate,
los mocos escurriendo, las lágrimas cayendo, la cara toda torcida y desfigurada. Eres más gracioso que cualquier comediante de la tele. Seguí disparando insultos como una ametralladora, uno tras otro, implacables y afilados. Frank había empezado solo con los ojos llorosos, pero ahora las lágrimas rodaban en gotas gruesas y pesadas, mezclándose con la mucosidad de su labio superior hasta que toda su cara parecía desmoronarse bajo su propia miseria. Mi expresión se volvió fría como el hielo. Te he estado dando una salida, intentando dejarte un poco de dignidad, y tú solo sigues estirando la escena. Déjame decirte algo, Frank, yo no hago dramas. ¿Para quién estás actuando? Lograste arruinar un día perfectamente bueno con esa cara de funeral. ¡Qué agotador! Me di la vuelta con asco y azoté la puerta del dormitorio. ¡Bam! Si la atmósfera de esta casa iba a ser tan tóxica, mejor salir a respirar otro aire. Conduje y me detuve en un camión de comida estacionado en la calle. Pedí un hot dog picante y una bandeja enorme de papas con queso bañadas en chili. Sentada en mi coche, comiendo toda esa comida grasosa y llena de calorías, me di cuenta de que sabía increíble. Con razón los jóvenes están obsesionados con esto. Una vez que mi estómago estuvo lleno y mi ánimo más ligero, fui al supermercado y compré fruta importada cara y unos ribeyes gruesos y hermosos. Pero cuando abrí la puerta principal, vi a Tyler y Jessica parados en la sala, con expresiones más oscuras que el cielo de enero allá afuera. Vaya, qué sorpresa, están los dos. Perfecto. Compré unos ribeyes de primera, los voy a sellar en la sartén esta noche. Tyler se puso de pie, rígido, con la espalda tensa. Mamá, ¿no recuerdas que papá tiene hipertensión grave y cardiopatía? El médico dijo que debe limitar estrictamente el sodio y la carne roja. Antes tú te ponías histérica si él tocaba siquiera un pedazo de tocino. Mi cara se endureció. Dejé las bolsas de la compra caer con fuerza sobre la encimera de mármol. Entonces, ¿qué estás insinuando exactamente? Que después de pasarme el día entero cuidando a tu padre, también tengo que sentarme aquí a comer verduras servidas por solidaridad. Él no puede comerlo, así que yo tampoco puedo comerlo. Cuando Frank aún estaba en los negocios, invitaba clientes a The Prime Rib como si fuera su club privado, whisky como agua, montañas de carne roja. Incluso antes del divorcio, su colesterol y presión arterial estaban por las nubes. ¿Y yo? Yo caminaba de puntillas alrededor de cada comida. Estudiaba libros de cocina de la dieta mediterránea. Eliminaba sal, azúcar, grasa, cualquier cosa que un cardiólogo pudiera desaprobar. Si el médico decía no, jamás aparecía en nuestra mesa, porque no quería que él nos viera comer algo prohibido y se sintiera tentado. Lo cuidé a la perfección. Manejé su condición de manera impecable. Aparentemente, todo ese esfuerzo solo sirvió para mantener su cuerpo lo suficientemente saludable como para colarse en hoteles con mujeres más jóvenes. Tyler parpadeó, confundido. Pero, ¿eso no fue siempre así? Sí. Estaba acostumbrado. Acostumbrado a verme encogerme, ceder, reorganizar mi vida entera alrededor de sus apetitos. Solté una carcajada seca. Lo dijiste tú mismo, eso era antes. En aquel entonces, yo los ponía a ustedes dos y a su padre por encima de todo. Me tragaba cada agravio y sonreía igual. ¿Y cómo me trataron ustedes a cambio? Tyler se quedó helado, completamente tomado por sorpresa. Sus ojos empezaron a vagar por la habitación, mirando a cualquier parte menos a mí. Jessica intervino de inmediato, suavizando la voz de la misma manera que seguramente hace en cada reunión de crisis en su agencia de relaciones públicas. Mamá, eso no es lo que Tyler quiso decir. Has pasado por muchísimo, y ya estás en otra etapa de la vida, mereces disfrutarla. Lo que quieras comer, cómelo. No estamos tratando de controlarte. Le lancé una mirada rápida. Tyler podía ser impulsivo y dolorosamente literal, pero Jessica, la pulida directora de PR, era la verdadera estratega. Cuando había crédito, era la primera sonriendo ante las cámaras. Cuando aparecían problemas, dejaba que su hermano despistado recibiera el golpe. No me molesté en responder. Simplemente empecé a enjuagar arándanos en el fregadero, dejando que el agua fría corriera sobre mis manos.
Desde el dormitorio llegó el gemido apagado y desesperado de Frank, su triste intento de pedir ayuda. Eso pareció recordarle a Tyler por qué habían venido en primer lugar. Mamá, o sea, sí, ustedes tuvieron sus cosas antes. Pero desde que volviste, al menos deberías intentar llevarte bien con él. Papá no puede moverse, pero tú podrías hablarle, ¿no? Ser comprensiva, ¿cómo puedes ampliamente no darle de comer y abrir la ventana a propósito para que se enfríe? Mamá, esas cosas viejas pasaron hace siglos, ¿qué sentido tiene sacar a relucir historia antigua? Historia antigua. Así lo llamó. Como si no recordara en absoluto aquella noche de invierno. En ese entonces, Frank salía corriendo para verla a ella, la mujer que lo esperaba en un hotel del centro, con las luces bajas y el vino enfriándose. Tyler tenía fiebre altísima. Yo le rogué a Frank que nos llevara a urgencias. Él dijo que yo estaba bloqueando la puerta del coche y pisó el acelerador, fuerte. Me caí directamente por la puerta entreabierta y me estrellé contra la entrada de la casa, cubierta de fragmentos de hielo. Ni siquiera tuve tiempo de llorar. Cargué a Tyler, que tenía 6 años, sobre mi espalda y caminé 2 cuadras enteras en medio de una tormenta de nieve antes de poder parar un taxi. Cuando el médico finalmente dijo que Tyler solo tenía una gripe estacional, me derrumbé ahí mismo en la sala de espera. Pero claro, historia antigua. Jessica cruzó los brazos, la irritación tensándole la voz. Mamá, estoy trabajando sin parar. Ni siquiera tengo tiempo de comprarme un latte. Mientras tanto, tú estás aquí, atormentando a papá y haciendo todo más caótico. Con su seguridad social y sus dividendos, podría pagar un cuidador a tiempo completo. Tyler se sumó, igual de molesto. Exacto, ¿puedes dejar de ser tan dramática? Papá me dijo que estás desenterrando cosas viejas solo para vengarte. Eso, en serio no está bien. Miré hacia el dormitorio. Con sus hijos parados ahí como si fueran su equipo legal personal, Frank estaba recostado contra las almohadas con un destello de triunfo en los ojos. Así que, sí recordaba. En aquel entonces, después de que mi incisión de la cesárea se abriera y se convirtiera en una infección descontrolada, yo yacía en esa cama de hospital tan débil que apenas podía levantar un vaso de agua. Le pedí que me lo rellenara. Solo 2 veces. Y explotó. ¿Qué pasa? ¿Ahora eres inútil? ¿Se te rompieron las manos? ¿No puedes agarrar las cosas tú sola? ¿Tuviste un bebé? ¡Guau! ¡Qué logro! ¿No puedes cuidarte? Todas las mujeres dan a luz. Mira a la de la habitación de al lado, al día siguiente estaba caminando como si nada. ¿Por qué actúas como si te estuvieras muriendo? Solo quieres una excusa para holgazanear y que la gente te atienda. Ubícate. Siguió despotricando, quejándose como si él fuera el que estaba acostado ahí con fiebre y una herida abierta, como si él fuese el que había rozado la muerte. Yo simplemente me quedé ahí en silencio, dejando que las lágrimas se deslizaran hacia la almohada, empapando el algodón. Y cuando él vio eso, mis lágrimas silenciosas y agotadas, se enfureció aún más. Te estoy dando una salida, Claire. Tratando de ayudarte a salvar la cara, ¿y sigues con esta farsa? Te voy a decir algo, no tolero esta mierda. ¿Para quién actúas? Con esa cara larga estás arruinando toda la suerte en esta casa. Cada frase que escupió ese día se grabó en mí, ardiente y permanente, como una marca presionada contra la piel. Nunca olvidé ni una sola palabra. Y ahora, tantos años después, se las devolví una por una. Pero él. Volví a mirar hacia el dormitorio y solté una carcajada repentina. Es curioso, ¿no? Las cosas horribles que decimos, las crueldades que hacemos, son mucho más difíciles de olvidar cuando regresan, ¿verdad? Frank me observaba por la puerta entreabierta, sin un ápice de culpa en la mirada. Por supuesto. Lo había juzgado mal. Gente como él, narcisistas, no reflexionan, no se arrepienten. Olvidan su propia crueldad en cuanto deja de servirles. No lo recordaba porque le importara. Lo recordaba porque yo se lo había devuelto, porque cada línea que le lancé era una que él mismo me había dicho alguna vez. Por eso entró en pánico cuando me ausenté. Por eso llamó a los niños a escondidas, inventando historias sobre abuso,
aterrado de que yo por fin le pagara con la misma moneda que él usó tan generosamente conmigo. Tyler y Jessica miraron sus relojes otra vez, ansiosos por terminar esto y volver a sus vidas perfectamente curadas y sin inconvenientes. Los miré, sin sentir nada. Ni rabia, ni tristeza, ni nostalgia. Nada. Solo un vacío limpio y frío donde antes existían los lazos familiares. Bueno, dije con una voz plana, si creen que lo estoy maltratando, contraten a un cuidador profesional. Así nada de esto tiene que ver conmigo. Empaco mis cosas y me voy ahora mismo. Ustedes pueden encontrar a alguien más que lo atienda. En cuanto dije que me iría, ambos quedaron en silencio absoluto. Porque sabían exactamente lo mismo que yo sabía. Las cuentas de retiro de Frank tenían lo justo para mantener a una mujer mayor como yo viviendo cómodamente en un vecindario de clase media, tal vez haciendo un par de viajes a Florida cada año. Pero contratar a un equipo de enfermería con licencia, disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, para atender a un paciente paralizado? Ese dinero no duraría nada. No en Estados Unidos, donde el cuidado de ancianos cuesta lo suficiente como para matarte antes que la enfermedad. Antes de arrastrarme de vuelta aquí, ya habían intentado contratar agencias. Las facturas interminables, las disputas con el seguro, los cargos por cada migaja de electricidad, los horarios imposibles, todo eso los volvió locos. ¿Y lo más importante? Cada dólar gastado en cuidadores. Era $1 menos en su futura herencia. Tyler y Jessica no querían pagar de su bolsillo. No querían ver el patrimonio encogerse. Y definitivamente no querían sacrificar sus preciados fines de semana, renunciar a los brunches y a las fiestas en azoteas, para limpiarle la boca a su padre o vaciarle un orinal. Por supuesto, se aferraron a mí como si yo fuera su última tabla de salvación. La sonrisa falsa de Jessica titubeó medio segundo antes de que la reemplazara por una expresión dulce y diplomática. Mamá, vamos, no tienes que decirlo así. Ningún extraño se preocupa tanto como la familia. ¿No has visto todas esas noticias de cuidadores que maltratan a los ancianos? Sabemos que estás molesta, que has guardado muchas cosas dentro. Podemos hablarlo, ¿sí? Intercambiaron una mirada rápida y luego soltaron un puñado de frases vacías. Te queremos, eres la mejor, ese tipo de tonterías dignas de una tarjeta de Hallmark. Después de una palmadita sin ganas en el hombro de Frank y un par de murmullos tranquilizadores, salieron corriendo por la puerta como si la casa estuviera en llamas. Frank quedó atónito. Simplemente se quedó mirando la puerta durante un largo rato, como si intentara descifrar qué demonios acababa de pasar. ¿Qué ocurre?, pregunté, ladeando la cabeza. ¿Pensaste que ellos me echarían y te contratarían una enfermera joven, rubia y de ojos azules? Porque eso era exactamente lo que él había imaginado. Lo veía en la forma en que su cara se puso roja de furia mientras golpeaba el reposabrazos de la silla de ruedas, débil, impotente, rabioso. Malditos desagradecidos, escupió. Les compré autos. Pagué sus universidades. Hasta les ayudé con el enganche de sus casas. Y ahora que estoy enfermo, ¿me tratan así? Una risa cálida y sin esfuerzo me brotó del pecho. Se sentía correcto. Era hora de que probara la misma traición que él repartió con tanta generosidad. Ay, Frank, admítelo. Tus hijos llevan tu sangre, esa misma veta de egoísmo, esa misma frialdad. ¿Y aún esperabas que fueran cariñosos? Que fueran buenos. Me incliné un poco, la voz suave, pero afilada como una navaja. Los criaste tú, Frank. Aprendieron del mejor. Cuando Frank y yo nos divorciamos, él fue el culpable, todo el mundo lo sabía, y yo tenía pruebas documentadas del maltrato. Así que, en el tribunal, ansioso por deshacerse de mí lo más rápido posible, aceptó que yo tuviera la custodia total de los niños. Fuera cual fuera su motivación, en ese momento llegué a sentir un pequeño destello de gratitud por esa única decisión. Entre todo el odio y la traición, pensé. Al menos no intentó quitarme a mis hijos. Pero luego, en la audiencia de la corte familiar, esos mismos hijos me dieron la estocada final. El hijo y la hija a quienes había dedicado años de mi vida. Los niños por quienes soporté un matrimonio podrido y asfixiante,
solo para que crecieran en un hogar completo. Y al final, ellos lo eligieron a él. Jessica tenía suficiente edad para entender lo que estaba pasando. No presioné a Tyler, no quería traumatizarlo. Así que tomé a Jessica aparte y hablé con ella con suavidad, honestidad, durante mucho, mucho tiempo. Solo me dio una frase. No quiero separarme de mi hermano. Palabras bonitas. Pero la avaricia detrás de sus ojos era imposible de pasar por alto, no después de haberla criado yo misma. Irse conmigo significaba vivir en un apartamento estrecho. Sin mesada. Sin ropa nueva del centro comercial. Irse con Frank significaba mantener la casa grande. La piscina. Los viajes anuales a Disney. No querían pasar por dificultades, ni siquiera por una temporada breve. No querían una vida que se viera más pequeña que la que ya tenían. Y me culparon incluso a mí, culparon mi divorcio, por su miedo a algún día lidiar con una madrastra. Tyler, siendo solo un niño pero ya cargando el tono de Frank como si fuera genético, me gritó en el tribunal. Mamá, ¿por qué no podemos seguir como antes? ¿Por qué tienes que divorciarte? Intenté explicarlo. Intenté con todas mis fuerzas. Tu papá antes solo gritaba. Ahora me está pegando. Cuando un hombre cruza esa línea, vuelve a pasar. Ustedes ya están creciendo, deberían entender. He aguantado demasiado por demasiado tiempo. No puedo seguir viviendo así. Tyler frunció el ceño, irritado, impaciente, desdeñoso. Papá dijo que solo te empujó porque no estabas escuchando. Así que escucha la próxima vez, ¿sí? Vives en una casa grande, manejas un auto bonito, ¿de qué te quejas? Mamá, en serio, deja de exagerar. Y en ese momento, algo dentro de mí simplemente murió. Por completo. Esos dos niños, mis niños, eran copias de Frank hasta la médula. Narcisistas clásicos. Todo giraba en torno a su comodidad, su estilo de vida, su conveniencia. Mi dolor ni siquiera registraba como ruido de fondo. Cuando salí del tribunal aquel día, Frank no se contuvo. Se burló de mí todo el camino hasta la puerta, saboreando cada segundo de mi humillación. Después supe la verdad. Había sobornado a los niños de antemano, consolas nuevas, bolsos de diseñador, promesas de vacaciones. Me vio entrar a esa sala con esperanza, vio cómo se derrumbaba, y lo encontró entretenido. El daño que me hizo, lo llevaré conmigo el resto de mi vida. Creí que estaba destinada a morir amarga y sola, arrastrando esas cicatrices como cadenas rotas. Pero me equivoqué. Dios resultó ser justo. Frank finalmente recibió su castigo. Y lo más sorprendente, Dios me puso en las manos la oportunidad de impartir un poco de justicia por mí misma. Malditos ingratos. Animales. Yo los crié, y así me pagan. Frank gritaba al aire vacío, manoteando impotente, hirviendo de una rabia que no tenía dónde ir. Tuve suficiente. Le di una bofetada. Fuerte. Cállate. Estás interrumpiendo, Dr. Peel. Me lanzó una mirada asesina, los ojos saltones, la mandíbula apretada como si quisiera arrancarme la piel con los dientes. Ah, sí. ¿Todavía te atreves a mirarme así? ¿Te sientes muy valiente hoy? ¿Olvidaste quién te da de comer ahora? Le di otra bofetada, más rápida esta vez. Después del divorcio, sobreviví fregando pisos, cargando cajas, haciendo todo trabajo que exigiera fuerza. Mis manos aprendieron a trabajar, a levantar, a golpear. Esas dos bofetadas fueron tan fuertes como las que él me dio años atrás. Frank estalló, intentando levantar el único brazo que aún podía mover, tratando de golpearme. Me reí. ¿Tú vas a pegarme? Por favor. Yo recuerdo cada golpe que me diste. 3 bofetadas, 4 puñetazos, 2 patadas, y aquella vez que me empujaste del coche en marcha. Llevo la cuenta. Y matarte de una vez sería demasiado fácil. Esto lo vamos a hacer despacio. Perra. Puta asquerosa.
Todo su cuerpo se convulsionó de rabia, sacudiendo la silla de ruedas tan violentamente que su cara se puso de un rojo amoratado. Y entonces, la silla volcó. Cayó hacia adelante con un golpe húmedo y pesado, estrellándose contra el suelo boca abajo, gimiendo de dolor como un cerdo arrastrado al matadero. La escena fue tan grotesca que mi estómago dio un vuelco. No me quedé. No podía verlo ni un segundo más. Fui a la cocina, sellé mi ribeye hasta dejarle una costra perfecta, me serví una copa generosa de vino y disfruté cada bocado. Cuando terminé, raspé los jugos sobrantes y los trocitos de grasa, los mezclé con un montón de macarrones fríos hasta que pareciera comida de perro, y se los llevé a Frank. No podía dejar que se muriera de hambre, si moría demasiado pronto, el juego se acababa, y yo aún no había terminado de jugar. Seguía tirado en el suelo, retorciéndose y gimoteando, pareciendo una larva gigante con pañal tratando de escapar de su propia piel. Dejé el plato justo delante de su cara, sobre la madera brillante. Bon appétit. Frank me fulminó con esos ojos inyectados en sangre, tan afilados que cualquiera creería que intentaba cortarme en 1000 pedazos con la mirada. Perra, voy a matarte. Levanté el plato sin dudar. Entonces no comas. Ayúdame a levantarme, perra, voy a llamar a la policía, haré que te arresten. Seguía maldiciendo, escupiendo cada palabrota que aún podía pronunciar. Yo ni me molesté en escuchar. Tomé mi abrigo, mis llaves, y salí por la puerta. Había escuchado que había abierto un nuevo restaurante de mariscos en el centro, supuestamente servían una crema de langosta tan absurdamente cara que hacía a la gente jadear. Me quedé un momento en el estacionamiento, pensando. ¿Cuántos años más me quedan para disfrutar algo así? ¿Por qué no? Ve. Y déjame decirte, la vis que valió cada $. De regreso, me detuve en una gasolinera y compré un hot dog del calentador, simplemente porque sí. Cuando abrí la puerta de casa, encontré a Frank desplomado casi en la misma posición en la que lo había dejado. Parecía medio muerto, sin energía siquiera para insultar, tan hambriento que le temblaba el cuerpo. ¿Y bien? ¿Qué pasó con toda esa actitud? ¿Se te acabaron las baterías? Gimió débilmente, apenas audible. Comida, necesito comida. Le llevé el mismo macarrón frío de antes y lo dejé frente a él. Frank apretó los dientes, reuniendo las últimas migajas de fuerza para protestar. No voy a comer esta comida de perro. Tengo dinero. Quiero comida de verdad. Si no cocinas, pídeme Uber Eats. Fruncí el ceño. La comida a domicilio es pura grasa y sal. Fatal para tu salud. Aquí tienes una comida completa, equilibrada, nutritiva, y aún así te pones exquisito. Tienes cuerpo de sirviente y apetito de príncipe. Dios, que deja Billu. Después de dar a luz, mientras amamantaba, evité todo lo picante o pesado para que el bebé no reaccionara. A Frank le molestaba, decía que todo lo que cocinaba sabía insípido y aburrido. Yo estaba exhausta, lidiando con un recién nacido y un niño pequeño, rogándole que pidiéramos comida o saliéramos a comer algo simple por una sola noche. Y él me respondió con estas mismas palabras. La comida para llevar es asquerosa. Seguro que la cocinan con aceite reciclado. ¿No quieres comer en casa y encima quieres gastar dinero? Tienes apetito de señora y valor de sirvienta. Ahora él cerró los ojos, eligiendo la huelga de hambre como protesta. Lo miré y me encogí de hombros. Parece que no estás tan hambriento. Años de buena vida te malcriaron. Cuando el hambre sea de verdad, comerás. Ya lo verás. No me molesté en levantarlo. Lo dejé ahí, tirado en el suelo de madera exactamente como había caído. Los párpados de Frank temblaron un par de veces, como si quisiera abrirlos, pero al final siguió inmóvil, no supe si por fiebre, agotamiento o pura terquedad. Ya tenía un resfriado, y pasar toda la noche en un suelo a 50 grados solo hizo que su estado se precipitara hacia abajo. A la mañana siguiente, dormí hasta saciarme, un sueño profundo, tranquilo, y cuando finalmente me levanté, encontré a Frank con un color rojo alarmante extendiéndose por su rostro. Su respiración era rápida e irregular, como un viejo acordeón soltando sus últimas notas. Cuando toqué su frente,
fue como abrir la puerta de un horno. Totalmente delirante. No quería que muriera todavía, el juego apenas había empezado. Así que revolví en la caja de medicinas, saqué un Tylenol fuerte y 2 antibióticos, y se los metí en la boca a la fuerza. Sin agua, sin aviso, solo le abrí la mandíbula y empujé las pastillas dentro. Luego, usando hasta el último gramo de fuerza en brazos y espalda, lo arrastré del suelo y lo levanté hasta la silla de ruedas como si estuviera cargando un cerdo muerto. Dios, pesas como un jabalí, jadeé. Cuando Frank al fin volvió en sí, su mirada era borrosa, perdida. No perdí tiempo, saqué el mismo macarrón frío que llevaba 2 días en la nevera. Esta vez, no se resistió. Lo devoró como si fuese un salvavidas. ¿Ves? Te lo dije, comenté. Antes no estabas hambriento. Pero cuando entra en juego la supervivencia, de pronto ya no te importa si es cocina Michelin. Después mantuvo los ojos cerrados, fingiendo estar inconsciente. Solo hacía ruido cuando necesitaba medicinas o cuando ya no podía contener la vejiga. Para alguien que pasó la vida jactándose de ser duro, el viejo bastardo tenía un apego sorprendente a seguir vivo. Últimamente me había vuelto adicta a los bailes sociales de los viernes por la noche en el centro de mayores. Era encantador, salas llenas de jubilados bebiendo ponche barato, bailando vals al ritmo de música antigua, contando historias sobre sus hijos, sus inversiones, sus caderas que ya no les obedecían. Cada semana salía de ahí sintiéndome 10 años más joven. Antes, Frank había estado demasiado enfermo para llevarlo a ningún lado, no quería empujarlo tanto que literalmente se muriera. Pero ahora la fiebre había cedido, su energía empezaba a arrastrarse de vuelta, y decidí que era hora de mostrarle un poco del mundo. Me maquillé con cuidado, me peiné en rizos suaves y me puse mi vestido de terciopelo rojo oscuro. En cuanto Frank me vio arreglada, se puso rígido de sospecha. ¿A dónde vamos? No voy. Oh. ¿Te da vergüenza? Le piqué. ¿Preocupado de que te vean babeando y jadeando así? Odio decírtelo, pero en esta casa no tienes derecho a voto. A esas alturas ya sabía que resistirse era inútil, así que intentó negociar migajas de comodidad. Quiero mi chamarra gruesa North Face. Hace frío afuera. Hace sol, dije. Vas a sobrevivir. No seas un bebé. El coche tiene calefacción. Solo le puse una chaqueta ligera, sin manta, sin capas extra, y lo saqué rodando por la puerta. Cuando llegamos al centro de mayores, lo estacioné justo debajo del conducto de ventilación, ese que quedaba frente a la entrada. Cada vez que alguien abría la puerta, una ráfaga de aire helado salía disparada hacia él como un castigo divino. Puedes disfrutar la música desde aquí, le dije. Yo me voy a bailar. Frank tembló con violencia. Claire, mujer malvada, mejor dispárame. Solo dispárame. Asesinar es delito grave, respondí alegremente. Soy una ciudadana respetuosa de la ley. Así que siéntate y compórtate. Apenas puse un pie en la pista de baile, un caballero en traje impecable se acercó con una sonrisa cálida. Claire, ¿me concedería esta pieza? Era Arthur, un dentista jubilado, pulido, encantador, viudo desde hacía años. Por supuesto, Arthur. Nos deslizábamos por la pista y Arthur dijo, con una admiración absolutamente sincera. Tus pasos son tan ligeros. Te mueves como alguien mucho más joven. Me recuerdas a Jackie O, tan elegante, tan llena de gracia. Y la verdad es que en mi juventud fui una belleza. Si no lo hubiera sido, Frank, ese superficial obsesionado con las apariencias, jamás se habría casado conmigo. Y aun ahora, con un poco de maquillaje y el vestido adecuado, seguía siendo la reina no oficial de ese salón comunitario de baile. Lo cual enfurecía a Brenda. Brenda llevaba meses rondando a Arthur, dejándole rollos de canela como una adolescente enamorada, pero Arthur claramente era inmune a su vena controladora. Ella murmuró con veneno puro. Claire, a tu edad quizás no deberías agitarte así. Te vas a terminar lastimando la espalda. Esto es un vals, no un striptease. Yo elevé la voz a propósito, lo suficiente para que media sala escuchara. No lo puedo evitar, Brenda.
Arthur guía tan bien que me hace sentir de 20 otra vez. ¿Verdad, Arthur? Arthur asintió con cortesía. Claire simplemente tiene un talento natural. Solo estamos disfrutando la música. La cara de Brenda se tensó tanto que su base casi se agrietó. Yo solté una risa pequeña y satisfecha. Bien merecido. Aquella mujer había pasado su juventud robando maridos ajenos. Según cuentan, su primer matrimonio empezó cuando le arrebató el prometido a su mejor amiga. Y aún así logró envejecer con sus finanzas intactas y el ego aún más inflado. A veces realmente me preguntaba si Dios necesitaba un examen de la vista. Frank vio cada segundo de mi entusiasmo en la pista, con Arthur desde su pequeño rincón bajo la rejilla de ventilación. Su rostro se oscureció hasta parecerse al pan quemado. Después de la última canción, lo llevé rodando hacia la salida. Temblaba violentamente, y no sabía si era por el aire frío o por los celos más rancios del planeta. Probablemente ambas cosas. Zorra, siseó entre dientes que castañeteaban. Sinvergüenza, ¿quién era ese hombre? ¿Coqueteas con él justo delante de mí? Seguimos casados. Miré alrededor. Estacionamiento vacío. Perfecto. Lo abofeteé. Fuerte. El silencio cayó como nieve. El viernes siguiente, cuando intenté sacar a Frank para otra noche de baile, la camioneta de Tyler y Jessica bloqueaba la entrada de la casa. Miré hacia abajo, a Frank, todavía tan ingenuo que no entendía quiénes eran realmente sus adorados hijos, llamándolos para quejarse como si fueran caballeros destinados a defender el honor familiar. Tyler salió del coche con la irritación ya hirviendo. Mamá. ¿Papá dijo que estás teniendo una aventura? ¿Qué estabas abrazando a un viejo en un baile? ¿Estás loca? Cuando estabas soltera, bueno, pero técnicamente sigues siendo la esposa de mi papá. Nos estás haciendo quedar mal en la comunidad. Jessica me tomó del brazo y me llevó aparte con esa urgencia afilada de directora de relaciones públicas, la voz llena de cálculo frío. Mamá, lo entiendo, estás sola. Cualquiera lo estaría, con papá así. Pero no puedes hacer eso delante de él. ¿Quién es ese viejo? ¿Tiene dinero? ¿Sabe que papá tiene dinero? Luego llegó lo único que les importa de verdad. Lo único que les ha importado siempre. Estos timos románticos para personas mayores están por todas partes. Algún viejo se acerca a ti, de pronto habla de matrimonio y boom, se queda con la mitad del patrimonio de papá o te convence de mantener a su familia. Mamá, tienes que tener cuidado. Las viudas y las mujeres mayores son blanco fácil. Escúchenlos. Mis hijos amorosos. No les preocupa mi reputación. Ni mi bienestar emocional. Solo tienen miedo de que alguien se acerque demasiado al botín de su futura herencia. Solté una risa helada. Fui a un baile a hacer vals, en público, rodeada de jubilados. Eso no es una aventura. Cuando su padre llevó a la secretaria joven, Candy, al evento de la empresa, le agarró el trasero delante de todos y luego me dijo que mi mente era sucia por notarlo. Lo llamó networking. ¿Por qué no fue vergonzoso entonces? ¿Por qué ninguno de ustedes lo regañó? Jessica puso los ojos en blanco. Mamá, eso fue hace 800 años. Historia antigua. El punto ahora es el viejo con el que estabas bailando. No me molesté en discutir, estaba demasiado cansada y, siendo sincera, demasiado divertida. Así que decidí presionar justo donde más les dolía. Sí. Me gusta Arthur. Es un dentista jubilado, tiene casa de vacaciones en Florida y maneja un Mercedes. Mucho mejor que su padre inútil. De hecho estoy pensando en irme a Las Vegas para casarme rápido. Eso bastó. La sangre les desapareció del rostro al instante. Había pronunciado su peor pesadilla. Tyler entró en pánico primero. Mamá. ¿Te volviste loca? ¿Qué pasa con papá? ¿Quién va a cuidarlo? ¿Y si te vuelves a casar, qué pasa con el patrimonio? Entrecerré los ojos con desgana. Tú lo dijiste, es tu padre, no el mío.
Incluso en la corte, no estaría obligada a cuidar de un exmarido. Y sobre el patrimonio, también tengo derecho a buscar mi felicidad, ¿no? Los dos se apartaron y empezaron a susurrar frenéticamente, como ejecutivos planeando una adquisición hostil. Luego Jessica volvió con una sonrisa tan dulce que podría haber causado caries. Se enganchó a mi brazo y habló en un tono bajo y sedoso. Mamá, no seas impulsiva. A tu edad, el matrimonio es solo un papel. Con el doctor Arthur, solo sal con él. Disfruta. No hay ninguna necesidad de casarse legalmente. Eso solo complicaría todo. Y vamos, Arthur seguro también está protegiendo sus activos, ¿no? Firmar un prenup a nuestra edad, qué incómodo. Estás mejor así. Solo, no lo presumas delante de papá. Traducción real. Diviértete. Haz lo que quieras. Solo no te cases. No toques la herencia. Y no renuncies al puesto de cuidadora gratuita. El pragmatismo estadounidense en su máxima expresión. Después de que se marcharan, Frank quedó completamente en silencio. Había esperado que sus hijos me regañaran, me avergonzaran, me amenazaran, que me obligaran a volver a la obediencia doméstica. En vez de eso, solo les importó el dinero, y básicamente me dieron permiso para ver a otros hombres, siempre y cuando no me casara legalmente y pusiera en riesgo sus futuros cheques. Frank parecía como si alguien hubiera pisoteado la última chispa de esperanza que le quedaba dentro. Me incliné sobre él y dije: ¿Qué, de verdad pensabas que eras algún premio? Dime, ¿dónde está tu pequeña Sugar Baby? Esa que solo se preocupaba por el límite de tu tarjeta de crédito. La mandíbula se le tensó. Perfecto. Es gracioso, ¿no? Continué. Disfrutó de todos los beneficios de ser la esposa, vació tu tarjeta secundaria en tiendas de lujo, pero nunca quiso casarse contigo. Y en cuanto acabaste paralizado, hizo las maletas y desapareció. No te visitó ni una vez en el hospital. Ni siquiera el tiempo suficiente para dejarte su gato. Frank abrió y cerró la boca 2 veces, y luego volvió a cerrar los ojos fingiendo estar inconsciente. Un clásico de Frank, cuando la realidad lo golpea demasiado fuerte, simplemente se apaga como un robot defectuoso. La verdad es que él había sido impresionante en su juventud. Guapo, pulido, carismático. Un imán para cazafortunas. Pero cuando su negocio se derrumbó y la mitad de su fortuna se evaporó, los carroñeros dejaron de rondar. Aún así, Frank era el tipo de hombre que nace con instintos de depredador y corazón de caja fuerte. Una vida entera de tomar y nunca dar. Jamás creí por un segundo que no hubiera guardado algo escondido: cuentas offshore, efectivo, activos invisibles. Hombres como él siempre planean una vía de escape. El verano llegó a Chicago con su calor húmedo y sofocante. Una tarde, vestía a Frank con un suéter grueso de lana, completamente inapropiado para el clima, y lo llevé al centro de mayores como siempre. Ese día el aire acondicionado estaba roto, y el salón entero era una especie de sauna hirviente. Frank se sobrecalentó en menos de 1 hora. Para cuando volvimos a casa, vomitaba violentamente. Parecía grave. Lo bastante grave como para que un cónyuge responsable se preocupara. Pero yo no era responsable. Y definitivamente no era su cónyuge, no en ningún sentido que aún importara. Tomé el teléfono y llamé a Tyler. Tu padre tiene que ir a urgencias. Tyler respondió al instante. Mamá, ¿estás en casa? ¿Por qué no simplemente llamas a una ambulancia? Soy vieja, dije con calma. Tengo claustrofobia. No puedo ir en ambulancia. Y tengo una cita esta noche. Entonces contrata a un cuidador. No es para siempre, solo por una noche. Le colgué. Apagué el timbre. Volví a mis planes. Frank fue hospitalizado esa noche. La agencia de cuidadores no podía enviar a nadie el primer día, así que Tyler y Jessica tuvieron que turnarse en el hospital. 2 días. Solo 2, y se quebraron como cerámica barata. Jessica me llamó hecha polvo. Mamá, sollozó, al borde del llanto,
papá no puede hacer nada sin ti. No para de gritar en el hospital, y se hace popó en la cama. Las enfermeras se quejaron de nosotros. Por favor, ven. No puedo faltar más al trabajo, mi jefa me va a despedir. Colgué otra vez. Y puse el móvil en silencio. Al final consiguieron contratar a un cuidador ofreciendo el doble de la tarifa normal. Pero incluso así, tenían que confirmar cada pequeño gasto por teléfono. Me enteré del caos después y me reí hasta que me dolieron los costados. Cuando Frank por fin recibió el alta, Tyler y Jessica aparecieron luciendo como prisioneros recién liberados tras una semana de tortura. Su actitud hacia mí cambió al instante, amables, cuidadosos, exageradamente corteses, aterrados de que yo pudiera huir a Florida en cualquier momento. Tyler tomó las bolsas de compra de mis manos como un mayordomo fiel. Mamá, cuidar a papá es difícil. No te preocupes por el dinero. Compra lo que quieras. Usa la tarjeta de papá. Jessica fue aún más lejos, envolviéndose a mi alrededor como una hija agradecida de una película de Hallmark. Mamá, cuando seas mayor, te enviaremos al mejor centro de retiro. Te cuidaremos tan bien. Adorable. Delirante. Transparente como el vidrio. No estaban prometiendo amor. Estaban prometiendo contención, lo que fuera necesario para evitar que renunciara a mi puesto de cuidadora gratuita y que no pusiera en riesgo la herencia. Incluso llegaron a comprarme un arreglo de frutas de Edible Araniments, un gesto extravagante para ellos, prácticamente histórico. Pero no me engañaron. Ni por un segundo. Cuando envejezca y se me acabe el dinero, sé exactamente dónde terminaré. Arrojada a algún asilo pagado por Medicaid donde el personal está sobrecargado, mal entrenado y es indiferente, un lugar donde la gente muere lentamente bajo luces fluorescentes, pudriéndose con llagas de cama. Mis hijos no me aman. Aman la mano de obra gratuita, la estabilidad y la promesa de una herencia. Nada más. Después de meses de mi cuidadosa atención, Frank había perdido 23 kilos completos. El hombre que antes llenaba sus trajes de diseñador, que caminaba pavoneándose como un gallo regordete y sobrealimentado, había desaparecido. Ahora parecía un esqueleto cubierto de piel suelta, su cuerpo tragado por una camisa enorme de Ralph Lauren que le colgaba como un sudario. Su salud se había deteriorado. Pero curiosamente, eso no me molestaba en absoluto. Hasta su arrogancia, ese orgullo afilado que solía usar como arma, se había erosionado, reducida a poco más que un silencio tembloroso. Una tarde, Frank perdió el control y se hizo encima. Incluso con pañales para adultos, el hedor explotó en la sala como un derrame químico. Me llamó por mi nombre, la voz temblando con algo que jamás le había oído antes, desesperación pura. Claire. Claire, por favor, ayúdame a ducharme. Cambia mi ropa. En cuanto di un paso hacia él, el olor me golpeó tan fuerte que retrocedí físicamente. Agité la mano frente a la nariz de manera exagerada. No me digas que. Frank, ¿me estás tomando el pelo? Tienes 70 años, no 7 meses. Si necesitabas ir al baño, ¿por qué no lo dijiste antes? Esto es repugnante. ¿De verdad estás sentado en tu propia porquería? Frank no respondió. No esta vez. Bajó la mirada, los párpados temblando, el rostro rojo de vergüenza. Le tomé la barbilla, obligándolo a levantar la cabeza, a mirarme directamente. Mírame, Frank. ¿Recuerdas cuando di a luz a Tyler y tuve daño en el suelo pélvico? ¿Cuándo luchaba con incontinencia? ¿Recuerdas cómo me miraste entonces, con asco, como si yo fuera algún tipo de animal? Porque yo recuerdo cada segundo. Era el primer Navidad de Tyler. Estábamos cenando cuando, de pronto, me mojé la silla. Frank lo vio, y empezó a hacer arcadas, fuerte, dramáticamente, como si mi cuerpo le hubiera insultado personalmente. No recuerdo cada palabra que me escupió, pero sí recuerdo la mirada. Esa mirada que decía que yo era basura. Esa mirada que casi me rompió. Después de eso, Frank se negó a dormir en la misma cama. Se negó a comer en la misma mesa. Dijo que yo olía a accidente de asilo.
Y yo lo aguanté, por los niños, por el distrito escolar, por el futuro que quería para ellos. Pero el precio de quedarme casi me destruyó. Caí en una depresión posparto tan profunda que me daba miedo a mí misma. Si no hubiera buscado ayuda, si no hubiera tomado Zoloft, no estaría viva hoy. Por eso finalmente pedí el divorcio. Tenía que salvarme antes de desaparecer por completo. ¿Y Frank? Se ofendió tanto de que fuera yo la que quisiera dejar lo que arremetió, me golpeó borracho, como si la violencia pudiera restaurar su orgullo. Más tarde, en el juicio, usó mis problemas de salud mental como munición para humillarme, para retratarme como inestable, incapaz, rota. Y ahora. Ahora el boomerang había regresado. El karma había encontrado su dirección. Me pregunté cómo se sentiría. El cuerpo entero de Frank temblaba, los dientes castañeando, los dedos encogiéndose. «Lo recuerdas ahora, ¿verdad?», dije suavemente, casi dulcemente. Lo indefensa que estaba. Lo humillada. Lo pequeña que me hiciste sentir. Me incliné más cerca, la voz goteando satisfacción. Ahora te toca a ti sentirlo. Lo que va, vuelve. Solté una carcajada, alta, afilada, imposible de contener. Por fin, Frank se quebró. Se desmoronó frente a mí, llorando como un niño asustado. Lo siento, Claire, estuve mal. Sollozaba, hipando entre palabras. Lo siento tanto. Por un segundo, casi sonó sincero. Casi. Pero yo sabía la verdad. Eran lágrimas de cocodrilo, un acto de supervivencia, no de arrepentimiento. Si los papeles se hubieran invertido, si yo fuera la paralizada y desvalida, él me habría mirado con aún más crueldad que antes. Lo habría disfrutado. Lo empujé al baño y le arranqué la ropa con manos bruscas e impacientes. El pañal sucio cayó al cubo de basura con un golpe húmedo y asqueroso. Luego, sin pensarlo dos veces, abrí el duchador manual a toda potencia, puse el agua helada, y la dirigí directamente a su cuerpo huesudo y tembloroso. ¡Ah! Frío. Frío, gritó Frank, tratando de apartarse. Aguántate. El agua fría limpia mejor y mata bacterias, dije con una voz que destilaba sarcasmo. Mira qué buena soy, te baño yo misma. Cuando yo me filtraba después del parto, tú me mandaste de vuelta a la habitación para no avergonzarte frente a tus colegas. El agua golpeaba su piel como agujas. Lloraba en silencio, los ojos bien cerrados, los hombros sacudidos, mientras yo lo restregaba como si estuviera lavando un coche sucio, rápido, eficiente, sin una gota de ternura. No sentí ni un gramo de compasión. Ese hombre, ese bastardo, por fin estaba recibiendo lo que había sembrado. Recordé una noche, años atrás, en una de sus cenas de celebración en el country club. Frank se había tragado demasiados martinis y, abrazado a un socio, empezó a elogiar a la esposa del hombre. Mírala, 3 hijos y aún así tan apretada como una animadora. Luego, delante de todos, docenas de amigos adinerados con trajes hechos a medida y vestidos relucientes, decidió exhibirme a mí. Ustedes no saben. El estómago de Claire ahora parece un globo desinflado, arrugado y flácido. Y tiene que usar esas almohadillas gigantes a prueba de fugas o arruina el sofá. Ja 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 ja. Señores, así es como envejece una mujer. La sala entera estalló en risas. Y yo me quedé allí, sin poder respirar, sintiéndome desnuda y clavada a una cruz para su entretenimiento público. Esa humillación no se desvanece. Se incrusta en los huesos. De regreso en el baño, tomé la barbilla de Frank y le abrí los párpados a la fuerza. Sus pupilas retrocedieron ante la luz dura, ante la verdad que tenía frente a sí. ¿Qué pasa? ¿Te sientes tímido? No te preocupes, todavía no te he arrastrado a la calle para que los vecinos te admiren. Me incliné, la voz lo bastante filosa como para cortar. Mírate. Mira en lo que te has convertido. Eres 1000 veces más repugnante de lo que yo fui jamás. Los ojos de Frank se habían quedado planos, vacíos, opacos, como los de un pez muerto arrastrado a la orilla. Ese fin de semana era mi cumpleaños, y Tyler y Jessica hicieron algo que nunca hacen. Vinieron.
Llegaron con un pastel carísimo de una de esas pastelerías francesas pretenciosas e incluso trajeron regalos, con sonrisas tan empalagosas que podrían haber ganado el premio a Hijos del Año. En todos mis años en esta casa, jamás me habían tratado así. Ni una sola vez. Mientras cortaba el pastel, miré a Frank con una sonrisa tranquila y cómplice. Debe haber entendido por fin lo indeseado que es. Incluso sus propios hijos necesitaban usar mi cumpleaños como pretexto socialmente aceptable para aparecer. Y entonces, durante la cena, ocurrió el desastre. Frank perdió el control otra vez. Esta vez fue orina. Un chorro amarillo se filtró por el asiento de la silla de ruedas y empezó a gotear al suelo. Los niños se quedaron congelados, tenedores suspendidos en el aire, puro horror pintado en la cara. Dios. ¿Papá ya no puede controlar eso? Yo corté un trozo de bistec con absoluta calma. Pues, claro. Las secuelas de un derrame cerebral hacen eso. ¿Qué miran? Tyler, ve a cambiarle los pantalones a tu padre. Eres el hombre de la casa, te será más fácil. Tyler me miró como si le hubiera pedido que limpiara una escena del crimen. Pero tenía una imagen que mantener, el papel de hijo ejemplar, así que empujó a Frank hacia el baño. 2 minutos después, un sonido de arcadas retumbó por el pasillo. Jesucristo. Papá, ¿qué comiste? ¿Por qué huele así? Me voy a vomitar, Dios, no puedo. Tyler salió tambaleándose, con náuseas, y corrió hacia el fregadero de la cocina para jadear como si el alma quisiera escapársele del cuerpo. Regresó pálido y temblando. Jessica, te toca a ti. Yo no puedo. Tú sabes que tengo un problema con la higiene. Jessica retrocedió, dando un paso atrás. Tyler, yo no puedo lavar a papá. Soy mujer. Es inapropiado. Tyler, estalló. Su temperamento siempre fue corto, ahora explotó como un fusible quemado. ¿Qué tiene de inapropiado? Las enfermeras no vienen en versión hombre y mujer. Papá pagó tu facultad de derecho. Ahora necesita ayuda y ¿no puedes hacer una cosa mínima? Jessica contraatacó sin perder un segundo. Ay, por favor. Papá te adoraba. ¿Quién te compró tu primer Porsche? Y cuando mamá todavía estaba aquí cuidándolo, jamás olía así. Es culpa de ella. Me lanzó una mirada cortante, redirigiendo la discusión con precisión quirúrgica. Si mamá lo estuviera cuidando bien, ¿crees que papá estaría así? Claro que no. Ella no hizo su trabajo, y ahora los que sufrimos somos nosotros. Tyler, con su cerebro de organismo unicelular, cayó directo en la trampa de Jessica. Se giró y me fulminó con la mirada, como si yo fuera la razón por la que su padre ya no controlaba la vejiga. Esa mujer, Candy. Esa zorra salió corriendo bien rápido, ¿no? Si no lo hubiera llevado todos los fines de semana a esos restaurantes Michelin carísimos, llenándolo de carnes grasas y salsas pesadas, papá nunca habría tenido un derrame cerebral. Jessica asintió con entusiasmo, echando más leña al fuego. Exacto. Lo dije durante años, la comida de restaurante está llena de sal, aceite, glutamato, aditivos. Quien coma eso durante mucho tiempo prácticamente ruega por arterias tapadas. Esa mujer quería que papá muriera para heredar todo. Tyler ya estaba completamente encendido, cara de tormenta, puños apretados, como si fuera a ir a enfrentarse al restaurante italiano donde solían comer, o a rastrear a Candy, que llevaba meses desaparecida. Mamá, no podemos dejar esto así. A papá lo envenenaron esos negocios codiciosos y esa cazafortunas. Voy a demandarlos. No pude evitar reírme. Una risa baja, fría. ¿Así? ¿Y cómo es que todos los demás que comieron allí están perfectamente, pero tu papá mágicamente enfermó? ¿Qué vas a hacer exactamente? ¿Romperles la fachada? Mamá, no entiendes, dijo Tyler, hinchándose de autoimportancia. Esto es Estados Unidos. Solo tienes que hacer ruido. Iré a protestar frente al restaurante, publicaré reseñas de una estrella en Yelp, diré que su comida causó un derrame. Para evitar mala publicidad, seguro harán un settlement.
Dinero fácil. Se quedó callado después, pero el brillo codicioso en sus ojos lo decía todo. Jessica también, silenciosa pero calculadora. Ambos ya soñando con dinero gratis cayendo del cielo. ¿Cómo pude dar a luz a estos idiotas? De verdad estás delirando, dije, dejando mi copa de vino. Pero antes de que empieces a demandar al mundo entero, quizá resuelvas el pequeño detalle de que tu padre sigue sentado en el baño con los pantalones mojados. ¿Vas a ayudarlo o no? Tyler se quedó congelado como si le hubiera dado una bofetada. Yo no aflojé. ¿Cómo terminé con un hijo tan estúpido? ¿Y todavía te llamas abogado? Si vas por ahí lanzando acusaciones sin pruebas, el equipo legal del restaurante te va a meter cargos por difamación y extorsión tan rápido que no vas a saber de dónde te cayó el golpe. Luego estarás pagándoles, o sentado en una prisión federal aprendiendo a recoger jabón. Apenas escuchó demanda y prisión, Tyler se desinfló como un globo pinchado. Jessica, en cambio, no quiso soltar el hueso. Más tarde supe que de verdad intentó investigar al restaurante, solo para descubrir que había cerrado hacía mucho por violaciones del código sanitario. ¿Y Candy? Desaparecida. Nombre nuevo, ciudad nueva, esfumada como el humo. Después de mi demolición verbal, Tyler no tuvo más opción que ponerse 3 capas de mascarillas N95, como si estuviera a punto de limpiar residuos nucleares, y arrastrarse hasta el baño para encargarse de su padre. Y Jessica tampoco se libró, la hice lavar los pantalones empapados en orina de Frank. Mamá. Ahí mismo está la lavadora, chilló. Esa lavadora miel es nueva, respondí con total calma. Si metes ahí unos pantalones empapados en orina y quién sabe qué más, ¿cómo se supone que lave yo algo después? A menos que quieras comprar una segunda máquina, una exclusiva para los fluidos corporales de tu padre. Si no, usa tus manos. Esa miele no fue barata. Y por supuesto, Jessica no iba a gastar ni $1 en reemplazarla. Así que se quedó ahí, en el cuarto de lavado, refunfuñando entre dientes, con gruesos guantes amarillos como si estuviera manipulando desechos tóxicos, y restregó esos pantalones a mano. Toda su cara torcida y crispada, como si la pura rabia pudiera desinfectar la tela. Cuando terminó, los dos prácticamente salieron corriendo de la casa. Ni siquiera terminaron su pastel. Con una sola mirada, cualquiera diría que una jauría de perros salvajes los estaba persiguiendo fuera de la propiedad. Me quedé en la ventana observando cómo las luces traseras de su coche desaparecían en la esquina. Fue entonces cuando lo noté. El brillo de una lágrima deslizándose desde la comisura del ojo de Frank. Silenciosa. Fina. Patética. Por un segundo, casi sentí lástima por él. Casi. Pero la compasión es peligrosa. Te ablanda. Te hace olvidar cómo son realmente las personas. Así que, en lugar de consolarlo, lo dejé sin otra comida. Un poco de hambre aclara la mente. Esos dos parásitos ingratos, Tyler y Jessica, no volverían aunque Frank gritara hasta desgarrarse la garganta. En ese momento probablemente estaban buscando abogados en Google, investigando cómo asegurar su parte incluso si Frank moría sin testamento. Frank se desplomó en su silla, con la expresión de un hombre esperando que la muerte empezara su turno. Parecía rendido. Pero yo debería haberlo sabido mejor. Frank nunca se rinde de verdad. No cuando su supervivencia está en juego. Más tarde esa noche, la verdad salió a la luz. Su adicción a los opioides y la gota le estallaron al mismo tiempo. Había dependido de analgésicos fuertes durante años, Oxy, hidrocodona, lo que pudiera conseguir, para adormecer el dolor. Pero yo lo había cortado en seco durante 4 días. El síndrome de abstinencia lo golpeó como un tren de carga. Se retorcía en la cama, doblándose y espasmando como una lombriz arrojada sobre asfalto ardiente. Claire. Jadeó, con la voz quebrándose. Detrás del rodapié, detrás de la cómoda, hay una caja fuerte. La combinación es 88-11-22. $50.000 en efectivo. Son tuyos. Solo dame las medicinas. Por favor, dame Oxy. Eso sí llamó mi atención.
Así que el viejo bastardo sí tenía dinero escondido. Efectivo oculto. Sin declarar. Intocado. Y estaba dispuesto a entregarlo solo por una pastilla. No pude evitar reírme. Me senté en mi tocador, untándome crema en las manos con toda calma. Ni siquiera levanté la vista. ¿50.000? ¿Nada más? No es suficiente. Él gruñó, enseñando los dientes como un animal acorralado. No seas avariciosa. Es efectivo. El IRS no puede rastrearlo. Haz lo que digo y te recompensaré. Enrosqué la tapa de la loción y por fin lo miré. ¿Para qué molestarse? Si espero a que te mueras, heredo todo automáticamente. ¿Por qué arriesgar un delito por dinero de bolsillo? El rostro de Frank se tornó morado. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude oír el rechinar desde el otro lado de la habitación. Puedo cambiar mi testamento. Puedo donar todo a la Fundación de Rescate de Gatos. No verás ni un centavo. Me encogí de hombros. Claro. Déjaselo a tus devotos hijos. A ver si te limpian el culo por $50.000. Al mencionar a Tyler y Jessica, algo dentro de él se fracturó. Su furia se apagó y se convirtió en algo más oscuro. Una humillación lenta, amarga, corrosiva. Prefiero quemar el dinero, gruñó, con la voz temblorosa, antes que darle un centavo a esos dos ingratos. Frank siempre había sido un egoísta. Interés propio destilado, envuelto en piel humana. Las únicas personas por las que alguna vez había sacrificado algo eran sus hijos. Y ahora esos mismos hijos le habían clavado una puñalada tan profunda que casi no podía respirar. La traición lo destruyó. Odiaba a esos dos parásitos más de lo que me odiaba a mí. Y eso ya era bastante decir. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a ceder. Sin dinero no había medicinas. Sin firma no había medicinas. Al final se quebró. Por un poco de alivio del dolor, no solo me dio la combinación de la caja fuerte escondida. También firmó, con la mano temblando violentamente, un documento que yo ya había preparado semanas atrás con mi abogada. Un quitclaim deed. En el momento en que su firma temblorosa se secó sobre el papel, la casa pasó oficialmente a ser mía. Sin debate. Sin vacíos legales. Sin lazos que nos unieran. Con el dinero y la escritura en la mano, fui, magnánima. A recoger sus medicinas a la farmacia. ¡Qué ironía tan deliciosa! Esos opioides se venden a precio de oro en la calle. Y él acababa de entregar su casa entera por una botella de pastillas. Desde ese día, tenía control absoluto. Poder total. ¿No hay dinero? No hay pastillas. ¿No firmas? No hay pastillas. Simple. Frank no dejó de maquinar. Intentó llamar a Tyler y a Jessica, una y otra vez. Y tal como esperaba, nada. Líneas desconectadas. Números bloqueados. Buzones saturados. Era como si hubieran desaparecido del planeta. Por primera vez, Frank dejó de esperar algo de ellos. Pero que dejara de esperar no significaba que dejara de causar problemas. Una tarde, cuando volví de hacer compras en Trader Joe's, había un coche patrulla frente a mi casa. 2 oficiales esperaban en la entrada. Señora, recibimos una llamada al 911. El señor dentro afirma que usted lo está maltratando y lo mantiene aquí contra su voluntad. Miré por encima de ellos. Frank estaba dentro, rojo como un tomate, gritando como un poseído, lanzando acusaciones a los 4 vientos. Me cubrí la cara con las manos y rompí a llorar. Sollozos grandes, temblorosos, perfectamente calculados. Oficiales, por favor, mírenlo. Está usando ropa de dormir de algodón Ralph Lauren, se la puse ayer mismo. La casa está impecable. Soy su exesposa, ni siquiera tengo obligación de estar aquí, y aún así hago todo lo posible para cuidarlo por buena voluntad. Jamás le he puesto una mano encima. Traigan a un forense si hace falta. Yo había previsto exactamente este escenario.
Nunca iba a dejar marcas. Cada lección, cada castigo, cada técnica. Todo era psicológico, ambiental, o diseñado para no dejar rastro físico alguno. Los oficiales entraron, observaron. La cocina limpia, las verduras orgánicas recién compradas, las medicinas ordenadas con esmero. Sus posturas se relajaron de inmediato. Mientras tanto, Frank seguía gritando. Me mata de hambre. Me da comida para perros. Quiere congelarme hasta la muerte. Solté un suspiro cansado, caminé hasta el cajón y entregué los documentos médicos que tenía preparados desde hacía mucho. Oficiales, lo siento muchísimo. Él tiene Alzheimer avanzado, y últimamente ha mostrado síntomas de Sundowning. Al caer la tarde y durante la noche sufre una confusión severa, alucinaciones, delirios persecutorios. Se convence de que alguien quiere hacerle daño. Las expresiones de los policías cambiaron de sospecha a compasión. Hacia mí. Y mientras Frank seguía desvariando detrás de ellos, incoherente, fuera de sí, los oficiales se miraron con un gesto que lo decía todo. Pobre mujer. ¿Qué carga tan pesada debe ser esto? El médico dice que este comportamiento es normal, añadí, parpadeando mientras dejaba caer otra capa de lágrimas perfectamente medidas. Yo hago todo lo que puedo, pero yo también estoy al límite. Los oficiales revisaron los documentos, luego miraron a Frank, delgado, confuso, balbuceando sin sentido, pero sin un solo moretón ni señal de daño físico. Sus expresiones se suavizaron hasta convertirse en pura lástima. Cuidar a alguien con demencia es increíblemente difícil, dijo uno con voz suave. Está haciendo un trabajo muy duro. Se necesita muchísima paciencia. Ya que estaban allí, no iba a desperdiciar la oportunidad. Bajé la voz, como si les confiara un secreto doloroso. Oficiales. Frank tenía una mujer. Candy. Ella se aprovechó de su deterioro cognitivo, lo engañó para que firmara acceso a una cuenta conjunta, y vació todo el dinero. ¿Eso no sería fraude electrónico? Los oficiales intercambiaron una mirada rápida. Sus ojos se encendieron. Si esas firmas se obtuvieron cuando él ya tenía deterioro cognitivo, eso cuenta absolutamente como abuso financiero hacia un adulto mayor, respondió uno, serio de repente. Es un delito grave. Abriremos una investigación. Incluso podría involucrarse el FBI. Perfecto. Me alabaron por mi lealtad. Por cuidar a un hombre que había sido engañado, robado y abandonado. Incluso me aseguraron que harían todo lo posible para recuperar los fondos. Cuando se preparaban para irse, Frank entró en pánico. Agarró la manga de uno, balbuceando desesperado, tratando de demostrar que no estaba delirando. Señora, ¿qué está diciendo?, preguntó el oficial con amabilidad. Me limpié las lágrimas otra vez, dejando que mi voz temblara con precisión quirúrgica. Está frustrado, quiere que atrapen a esa mujer horrible que le robó. El oficial asintió, solemne. No se preocupe. Haremos todo lo que podamos. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la tristeza se deslizó de mi rostro como una máscara descartada. Los ojos de Frank estaban enormes, llenos de miedo puro. Por fin entendía, realmente entendía, que yo acababa de usar a la policía, al sistema legal y hasta a las agencias federales, sin sudar una sola gota. Pero no lo golpeé. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente lo dejé sin comida durante 2 días. Y le quité sus medicinas. Si tienes suficiente energía para llamar al 911, dije con calma, sirviéndome una taza de té. Entonces claramente estás lo bastante sano como para vivir sin pastillas. No veo sentido en desperdiciar dinero en medicinas que no necesitas. Bajo mi cuidado, Frank finalmente se desmoronó por completo. La gota, el síndrome de abstinencia, el dolor sin tratar, todo lo golpeó al mismo tiempo. Pasaba noches enteras temblando y llorando, la voz quebrándose hasta que ya no podía gritar. No podía mover las manos para marcar el 911, no podía arrastrarse, no podía luchar. Todo lo que podía hacer era quedarse tendido allí, atrapado en su propio cuerpo, marinándose en dolor y arrepentimiento.
No pasó mucho tiempo antes de que solo quedaran huesos envueltos en una piel finísima. Y en una noche de tormenta, la lluvia golpeando las ventanas, los truenos retumbando por la casa. Frank exhaló un último aliento torturado. Y murió. Y en el instante en que Frank murió, los dos buitres que yo misma parí, los mismos que estaban demasiado ocupados para contestarle el teléfono, resucitaron milagrosamente. Llegaron con un camión de mudanza antes de que las flores del funeral siquiera se marchitaran, arrancando cajones y armarios como mapaches atacando un contenedor de basura. Lo único que encontraron fueron un par de tarjetas de débito sin fondos y un surtido de medicinas vencidas. Ni un centavo más. Así que, por supuesto, esos ojitos avaros se giraron hacia la casa. El único activo de valor que todavía juraban que les pertenecía. Mamá, empezó Tyler, fingiendo madurez, legalmente hablando, nosotros heredamos la propiedad de papá. Pero, tú podrías quedarte. Temporalmente. Siempre y cuando tú. Lo interrumpí tirando una copia notariada del quitclaim deed sobre la mesa. El papel golpeó la madera con un clac hermoso. Lo siento, dije con dulzura venenosa. Esta casa es mía desde hace 6 meses. Sus caras se pusieron del color de la leche cortada. Por supuesto contrataron abogados, siempre intentando resolver sus problemas con el trabajo de otra persona. Pero la escritura era blindada. Archivada. Sellada. Legalmente inquebrantable. Y gracias al informe policial donde constaba que Frank tenía claridad mental fluctuante, no podían alegar incompetencia sin contradecir sus propias declaraciones anteriores. Poco después llegó otra bendición. Candy, la mujer que vació las cuentas de Frank, fue arrestada. Resultó que no era solo una cazafortunas, formaba parte de una red de fraude interestatal. El gobierno confiscó sus bienes. Y como víctima, parte del dinero de Frank, ahora mío, fue recuperado y depositado directamente en mi cuenta. Era como ganar la lotería sin haber comprado un boleto. Con la casa legalmente a mi nombre y el dinero recuperado, por fin tuve la vida que merecía. Vendí esa mansión mohosa, empapada de traumas, por un precio magnífico. Luego hice mis maletas y me mudé a la costa del Golfo en Florida, donde el sol realmente calienta los huesos en vez de burlarse de ti. Compré un condominio frente al mar. Contraté a un ayudante joven y guapo que me llama Ma'am, con una sonrisa. La vida se puso interesante. Hasta adopté un Golden Retriever, al principio solo por diversión. Pero con el tiempo entendí algo profundo. Un perro es infinitamente mejor que los 2 hijos que crié. Un perro conoce la lealtad. Un perro recuerda quién lo alimenta. Un perro muestra gratitud, algo que mis hijos jamás aprendieron. Una tarde, caminando por la playa, me topé con el dueño del restaurante italiano al que Frank llevaba a sus